Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Les mando un saludo a todos ustedes ahí en casa. Eh, esta tarde quisiera comenzar con el estudio bíblico de nuestro día jueves y les invito a que leamos un pasaje que está en Romanos 8, versículos 1 en adelante. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pues esta tarde, hermanos, quisiera compartir el tema, la parte 12 de nuestro estudio Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Y hoy vamos a ver otro método que Satanás usa. Este método consiste en dañarnos de la siguiente manera. Satanás va a intentar de hacernos infelices, miserables, como creyentes, y esto procurará haciéndolo haciéndonos dudar de nuestra salvación. Satanás gusta de llenar nuestra mente de incertidumbre, de interrogantes y de dudas, y de que nos estemos preguntando: ¿soy realmente cristiano? ¿Está firme y segura mi esperanza en la vida eterna? ¿Es el gozo cristiano que siento una buena emoción y nada más? Bueno, pues son una de las cosas y uno de los métodos que Satanás ataca a los cristianos. Satanás quiere que nosotros dudemos de nuestra salvación, de nuestra seguridad, de si realmente somos creyentes, cristianos, o solamente es una emoción la que tenemos. Esto lo implanta en nosotros para que nosotros nos desanimemos, nos sintamos miserables, derrotados todo el tiempo, y con esto quiere él conseguir que pues estemos acabados en cuanto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana. Para conseguir esto, Satanás utiliza tres métodos, tres maneras de hacernos sentir miserables, hacernos sentir dudosos, e infelices. Bueno, número uno, ¿cómo Satanás procura hacer esto? Satanás procurará que los creyentes siempre estén preocupados acerca de sus pecados. Escuche esto. Hará que sus pecados les parezcan tan grandes que no puedan pensar en otra cosa, especialmente que no piensen en su Salvador. Ningún creyente debe pensar del pecado en esta manera. No debemos de pensar en esta manera, de que esta artimaña de Satanás para hacernos sentir miserables es para que nosotros perdamos de vista a nuestro Salvador, que no lo tengamos en cuenta o en mente. Es cierto que el pecado rodea a los creyentes, es cierto, no somos perfectos aún, por lo tanto vamos a
seguir equivocándonos, seguir pecando. Y es cierto que el pecado rodea a los creyentes y todavía pecan. No obstante, el pecado no tiene poder para condenarnos. El pecado no nos puede condenar. Satanás quiere hacernos pensar que estamos condenados y por esa razón hacernos sentir infelices y hacernos pensar que nunca vamos a poder tener esa seguridad de salvación. Entonces, el Señor Jesús no ha quitado a los convertidos o creyentes el impulso de pecar. No lo ha quitado de nosotros. Lo que ha quitado es la condenación del pecado. Cristo ya quitó de nosotros la condenación. Lo leíamos ahorita en Romanos 8. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación ya. Pero Satanás va a intentar de alguna manera hacerle a usted sentir que no hay seguridad, de que no hay, de que sus pecados que aún comete le van a condenar para siempre. Entonces Satanás intenta desanimarnos. ¿Cuál es la consecuencia de que Satanás nos desanime de esta manera? Pues él quiere que nosotros no amemos a Dios, que no sirvamos a Dios, que nos sintamos decepcionados del cristianismo, que nos sintamos decepcionados de nosotros mismos, que nos sintamos decepcionados de todo, de nuestras actitudes, quizá nos quiere hacer sentir falsos, culpables. Y pues debe recordar esto, hermano, nosotros no somos perfectos. Ahorita vamos a ahondar más profundamente respecto a esta verdad de la salvación, de la seguridad que nosotros tenemos, cómo lidiamos con eso para no sentirnos demasiado libres o pensar que podemos pecar deliberadamente y aún así estar en paz con Dios. Bueno, entonces vamos a ver, entonces también Cristo, en la palabra de Dios dice que también Cristo nos libra del reino y del poder dominante del pecado. Romanos 6:14 dice así. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo nos libra del reino y poder dominante del pecado. Los creyentes ya no pecan libremente ni felizmente. Ya no son esclavos del pecado. Advierten su peligro y pelean contra él. Le voy a platicar una anécdota personal. Yo ya conocía de Cristo en la secundaria. Cuando me gradué de la secundaria, nunca habíamos tomado cerveza. Entonces, mis amigos, una docena de mis amigos, después de la graduación pedimos permiso y alguien de mis amigos prestó su casa de su abuelo que no estaban. Había una alberca. Fuimos y compramos clandestinamente cerveza en una casa. Un mayor de edad nos ayudó a conseguirla. Inmediatamente cuando llegamos al lugar de la fiesta, nos sentamos y lo primero que hicieron todos e hicimos todos fue agarrar una cerveza. No voy a decir marcas para no promocionar. Y todos empezaron a tomarse su cerveza. También yo abrí una lata y me la llevé a la boca después de un trago que le di. Vino a mi conciencia el pecado. Me vi como si hubiera salido de mí mismo. Me vi a mí mismo con la lata de cerveza en la boca y me dieron ganas de vomitar. Mi conciencia me acusó de que yo estaba mal y estaba actuando
pues muy mal. Yo ya conocía de Dios. Desde ese momento y desde ese día, yo no me tomé la cerveza. Nomás le di un trago y la dejé en la mesa. Después me hice loco. Desde ese momento ya no pude tomar. No volví a tomar y hasta la fecha no he vuelto a agarrar una cerveza. Bueno, aparte de que después fui salvo, ¿verdad? Ya conocía de Dios y pero mi conciencia me acusó y esto me recuerda lo que estamos hablando, ¿verdad? Los creyentes ya no pecan libremente, no podemos pecar libremente, no nos vamos a sentir a gusto haciéndolo. Nos vamos a sentir infelices con el pecado porque el pecado va a traer culpa. Aparte de que no podemos pecar libremente, ya no somos esclavos del pecado. Y ahora nosotros advertimos su peligro, el peligro del pecado, el peligro que conlleva y advertimos y peleamos contra él. Por eso algunos de nuestros familiares, cuando venimos a Cristo, se vuelven en contra de nosotros, porque una de las cosas que hacemos como cristianos es empezar a hablar del pecado y empezar a advertir a los demás, y la gente no quiere ser advertida o que le estén recordando el pecado. La gente no quiere hablar del pecado, aunque el pecado aún mora en nosotros y se revela, no puede controlarnos ni dominarnos totalmente, ¿sí? Aunque aún seguimos pecando, hermanos, porque no somos perfectos. El pecado no puede enseñorearse totalmente de nosotros. Y una prueba es esto, ¿verdad? De que nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir culpables. Eso es una muestra de que somos salvos, de que no podemos vivir en el pecado, o de que Dios nos está llamando, Dios nos está hablando porque tenemos conocimiento de Él. El poder del pecado ha sido quebrantado por Cristo. Por lo tanto, el creyente no debe caer en el error de pensar solamente en sus pecados. ¿Qué debemos pensar? Bueno, los creyentes deben guardar en mente qué tan seguido Dios promete el perdón del pecado en la Biblia, ¿sí? Recuerde qué tan seguidamente Dios promete el perdón de los pecados en la Biblia. Muchas veces, demasiadas. Quizá Dios se sobrepasó de mencionarlo y de repetirlo. Es cierto que debemos pelear contra el pecado, y sin embargo el pecado en este mundo no será erradicado de nuestras vidas. No debemos fijarnos tanto en los pecados que nos hacen perder de vista la grandeza del perdón del pecado. Esto pasa a veces con creyentes que se ven envueltos en pecados y después la tristeza que embarga la culpa del pecado nos hace pensar o alejar nuestra vista de la grandeza del pecado. Realmente, como dice la palabra de Dios, Dios dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí y no me acordé de tus pecados. Isaías 43:25 dice, yo soy, dice, el que borró tus rebeliones y por amor de mí y no me acordé de tus pecados. Qué maravillosas palabras de Dios, ¿sí? Dios es el único que puede darnos esa confianza, esa seguridad en Él. No nosotros, no nuestra propia fe. Ahorita voy a explicar eso. No es nuestra propia fe. Si nosotros nos basamos en nuestra propia fe, estamos equivocados. Ahorita voy a explicar eso, ponga atención. Cristo ha pagado por el pecado de su pueblo. Nadie más lo puede hacer. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Los creyentes no se sentirán miserables si otra persona pagara
una deuda suya, ¿verdad? Los creyentes no se van a sentir miserables si otra persona pagara su deuda y mi deuda. Cristo ha pagado la deuda de los pecados que cada creyente debía a Dios. Usted y yo debíamos a Dios y no podíamos pagarle con nada, ni con nuestra vida. Pero Cristo pagó su deuda y mi deuda y ahora ya no le debemos nada a Dios por gracia, por la gracia de Dios, porque un día creímos y recibimos a Cristo, el cual es el Señor, el cual pagó el precio, y eso por fe automáticamente nos hizo a nosotros libres del pecado. Por lo tanto, los creyentes no deben sentirse miserables y deprimidos, como si su deuda no hubiese sido pagada. Si Cristo ya pagó su deuda, no debe de sentirse deprimido por su pecado. Si usted ha pecado, vaya a su abogado, que es Cristo, pídale perdón, reconcíliese con Él. La Biblia nos promete que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Entonces, no es razón para que usted se aleje más de Dios o se deprima o olvide la grandeza del perdón de Dios. Ahora, esto no quiere decir que los creyentes deben volverse descuidados hacia el pecado. Algunos nos acusan a los bautistas de decir salvos, una vez salvos, siempre salvos, y piensan de nosotros que nosotros damos permiso a la gente de pecar deliberadamente y libremente, igual son salvos. No, para nada, ¿sí? Si alguien piensa así, entonces lo único que está diciéndome es que pues no es salvo, porque si piensa que esa seguridad no, es para ser libertino, pues esa no es la mentalidad de un cristiano verdadero. Entonces, Satanás quiere que estén alarmados y aterrorizados por sus pecados. Satanás también quiere que usted esté alarmado y aterrorizado por su pecado. Pero los motivos de Dios en permitir que los creyentes estén preocupados por sus pecados son otros a los que Satanás quiere. Satanás quiere que nosotros nos desmoralicemos de manera que ya no nos importe ser inmorales o caer en el pecado, porque igual vamos a seguir pecando. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y qué conseguirá con eso? Pues que no sirvamos a Dios, ni demos testimonio. Pero los motivos de Dios son distintos. Dios quiere que los creyentes se mantengan en humildad. Quiere que busquen su ayuda para mortificar el pecado. Quiere que dependan de Cristo para el perdón de sus pecados y fortaleza. Quiere que tengan compasión para aquellos que son sujetos a las mismas debilidades y para los que han caído en el pecado. También quiere que anhelen el día en que el Señor les librará por completo del pecado en el cielo. Un día el Señor nos librará por completo. No hemos sido librados por completo del pecado. No me refiero a que Cristo no haya pagado todos los pecados. Cristo pagó el precio de todos los pecados. Me refiero a que seguimos pecando. Al regenerarnos Cristo no nos cauterizó esa parte humana que está inclinada al pecado. Seguimos en este cuerpo que está en la naturaleza caída. Este cuerpo es un cuerpo que está constantemente tentado a pecar, y a este cuerpo nuestro le gusta pecar, le deleita el placer del pecado, pero Cristo ha pagado el precio por completo. Sin embargo, seguimos teniendo esa naturaleza antigua de tendencia a pecar. Sin embargo, nosotros debemos entender y anhelar el día en que el Señor nos quitará
por completo ese deseo pecaminoso. Pablo decía, ay de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que Dios usaba increíblemente. Él estaba aceptando que él también tenía a veces deseos de caer en el pecado. Y se lamentaba él y decía, ay de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero un día el Señor va a cumplir su promesa en el cielo de quitarnos. Y mientras que estemos aquí también necesitamos desear no pecar. El cristiano, recuerde, no puede pecar libremente, no puede ser feliz pecando. Va a ser miserable, por supuesto. El pecado trae culpa, trae muchas cosas malas, negativas en nuestra vida espiritual. Contrista el Espíritu Santo, nos quita el ánimo, el entusiasmo y las fuerzas de amar y servir y orar, leer nuestra Biblia, etc. Entonces debemos tener consideración de esto. Los creyentes que están deprimidos, miserables y aterrorizados a causa de sus pecados deben arrepentirse de ese estado mental. Su depresión es ocasional por su propia ignorancia e incredulidad, ¿sí? No debe de caer en la depresión al grado de ya no levantarse por causa de su pecado. Al contrario, debe arrepentirse. Arrepiéntase. Y si ha vivido mucho tiempo así, entonces arrepiéntase de esa condición mental que tiene. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son mucho mejores o mucho más elevadas de todo lo que usted pueda sentir por causa de su pecado. Debe entender que el amor de Dios es completo, libre, eterno y abundante. La muerte y los sufrimientos de Cristo son suficientes para perdonar todos sus pecados para siempre. El sufrimiento, la muerte de Cristo fue suficiente para borrar sus pecados para siempre. Dice la palabra de Dios que Dios se olvida de nuestros pecados, los echa a lo más profundo del mar y ya no se acuerda de ellos. Debe comprender mejor el valor y la gloria y la suficiencia de la justicia de Cristo, la cual nos ha sido imputada. Debe creer más la gloriosa e inquebrantable realidad de su unión espiritual con Cristo. Si tan solo los creyentes creyeran más la verdad de estas cosas, no serían deprimidos y abrumados por Satanás ni por sus pecados. Probablemente existan muchos cristianos que están deprimidos, decepcionados de ellos mismos. Y por causa de algunas doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la pérdida de la salvación, que es una doctrina fatal, terrible. Es una doctrina que desanima a la gente porque la gente no es perfecta. La gente no va a dejar de pecar. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues se vuelven al mundo, a donde estaban. Y piensan, pues no hay ningún cambio, no es cierto, no ha habido ningún cambio en mí. Es verdad, todos seguimos luchando contra el pecado. Sin embargo, debemos de tener esa confianza, de comprender el valor de la redención que Cristo nos ha dado en Él, por su gracia. Debemos crecer más, debemos creer más. Si tan solo pudiéramos creer más, pues no estaríamos deprimidos. Bueno, hay otra forma en que Satanás trata de que los creyentes se sientan miserables, culpables e inútiles. Les hace pensar que las normas para ser un creyente son tan altas que nunca las podrá alcanzar, haciéndoles dudar así de su salvación. Hay quienes, pues, Satanás les engaña de esta forma, ¿no? Y les hace pensar que la vida cristiana es muy difícil, muy complicada y que nunca van a poder ser cristianos porque pues no pueden compararse con algunos cristianos, ¿verdad? Que conocen, muy espirituales. Y qué bueno que existan hermanos de fe, de años, que hayan conservado y su testimonio, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios por
por esas personas, por esos hermanos que nos animan a seguir adelante. Y hay algunos creyentes pues, algunos creyentes que piensan que nunca van a poder alcanzar esos estándares. A Satanás le gusta hacer que los creyentes piensen que su fe no es verdadera. Quiere persuadirles que la fe es un don tan especial y tan raro que muy pocos lo tienen. Satanás les dice que la fe significa no dudar nunca de su salvación y siempre creer que sus pecados son perdonados. Y si alguna vez los creyentes llegan a dudar, cuestionar o caer en ansiedad, entonces Satanás les dice que no tienen la fe verdadera. Esto es un engaño de Satanás. Primero, al efectuar todo esto, Satanás está haciendo que la fe signifique más de lo que la Biblia dice, ¿sí? Satanás nos quiere hacer pensar que nuestra fe debe ser más importante que lo que la Biblia dice. ¿A qué me refiero? Dios dice en la Biblia que los creyentes pueden tener la fe verdadera sin estar seguros de que la tienen. O sea que usted puede creer en Jesucristo como su Salvador y esa fe le puede hacer salvo, ¿verdad? Cuando usted se arrepiente y confiesa a Cristo como su Salvador. Pero Satanás quiere hacernos pensar que nuestra fe es mayor que las promesas de Dios. Quiere decir que si nuestra fe falla, entonces ya fallamos por completo. Pero no es así. Si así fuera, el apóstol Juan nunca hubiera escrito estas cosas. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si la salvación dependiera o fuera superior a la seguridad de salvación personal, o sea, la seguridad de salvación es personal, pero lo primero es la fe, después viene la seguridad de la salvación. Uno debe tener fe y la palabra de Dios nos dice que los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios somos salvos y tenemos la vida eterna. Entonces, ellos creyeron, estas personas a las que Juan les está escribiendo, ellos creyeron pero no estaban seguros de tener la vida eterna. Y Juan les escribió para mostrarles que tenían vida eterna. Y antes de que supieran que tenían vida eterna, ellos ya habían creído, ya tenían fe. Entonces uno puede tener fe sin estar seguro de la salvación. Dios nos dice que la fe significa recibir a Cristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Dios nos dio potestad de ser hijos de Dios. Eso dice su palabra. Cuando le recibimos, cuando hemos creído, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya tenemos la salvación desde antes de tener seguridad en la salvación. Satanás quiere que los creyentes piensen que la fe significa siempre estar seguros y nunca dudar de que Dios los ama y de que su destino es el cielo. La verdad es que puede existir la fe verdadera aun cuando haya muchas dudas. Aquí hay unos ejemplos. Mateo 14:31 dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor Jesús se lo está diciendo al apóstol Pedro, uno de los apóstoles, uno de los primeros creyentes, y le está diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aunque Pedro era uno de los primeros creyentes, y estoy seguro que Pedro era salvo y era un creyente, sin embargo, aún había dudas. Una persona puede creer verdaderamente
y no obstante a veces dudar. Este fue el caso de Pedro, creía que tenía fe y sin embargo dudaba. Tercera cosa, ¿la seguridad es un efecto o un fruto de la fe? La seguridad de la salvación viene después de haber creído en Jesucristo, después de ser salvo. Por lo tanto, no debe confundirse con la misma fe o con la fe misma, ¿sí? La seguridad de la salvación no debe ser confundida con la fe. La fe en Cristo es la que salva. Después de eso viene la convicción personal de la seguridad de salvación. Yo fui salvo primero al creer en Cristo y ahora, después de tiempo, yo tengo la convicción por la palabra de Dios y las promesas de Dios de que si yo muero voy a estar en el cielo con Dios, no por mis obras, sino por la gracia de Dios, porque Cristo fue el que pagó el precio. Yo no pagué nada en la cruz, pero Cristo lo pagó por mí. Esa es la convicción de la seguridad de salvación, pero eso es personal y viene después de creer, después de ser salvos. Estar seguro de que somos cristianos no es la misma cosa que creer en Cristo. La fe es lo que viene primero y la seguridad viene después. La fe no puede perderse. La seguridad de la salvación puede estar en duda, pero la fe no. ¿Sí? Si perdemos la fe, entonces ahí caemos en un dilema. O somos salvos o no somos salvos, porque la salvación es por fe, es por la gracia de Dios. Gracia significa algo que no merecías. Eso significa la palabra gracia en este sentido. Cuando decimos que somos salvos por gracia, decimos que somos salvos sin merecerlo, por haber creído en Cristo, por fe. Entonces, hermano, pues es el propósito de Dios también que nosotros tengamos seguridad de nuestra salvación. Pero no piense que si usted duda de esa salvación, no lo confunda con la misma fe, para que no caiga en desánimo, en desaliento en su vida. Hay perdón, hay reconciliación. Dios quiere, mientras haya vida, hay una oportunidad de arrepentirnos de nuestra vida de pecado. Igualmente, si usted está en pecado y es un creyente, le aseguro que usted no está feliz y no está contento, no está a gusto. Entonces, le animo a que sirva a Dios, que se afiance a las promesas de Dios, aborrezca el pecado en su vida y siga usted adelante. No se deje engañar por Satanás, ni esos pensamientos que él trae, haciéndole creer a usted que usted no es cristiano o que quizá no es salvo. Entonces, pues Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves y permítame hacer una oración para terminar este momento. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu infinita misericordia, Dios, al salvarnos, al ponerte en nuestro lugar, Señor, y darnos la salvación. Ahora porque te hemos recibido por fe, Señor. Y gracias, Dios, porque también has traído a nuestro corazón esa seguridad, Señor, de confiar en ti y saber que si un día partimos a tu presencia, vamos a estar contigo, porque tú nos has salvado, Dios, por tu gracia, la cual no merecíamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos el domingo. Recuerde, iniciamos cultos el domingo a las 10 de la mañana. Recuerde llevar su cubrebocas y algún gel antibacterial, etc. Dios les bendiga, hermanos. Y les pido una oración especial por la familia de Lira Ruiz, por la pérdida de uno de sus hijos. Y pues es una noticia muy triste y les pido que oremos por eso, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.